Pastor, ¿y cómo tiene que ser, a qué se refiere usted por el cambio del culto, la forma que tiene que ver Por en el... ejemplo, hemos de investigar en la Biblia los principios bíblicos de culto y cuáles son los formatos que nosotros usamos, que simplemente son tradición y no son basados en Biblia. Hemos usado el formato, el hermano está hablando de la plataforma, por ejemplo. Hemos usado del formato de que debemos pasar a la plataforma, es algo bien formal, nos sentamos adelante y todo aquello. Y viene también el que cantamos 3 cantos o 2 cantos. Hay un formato que se ha seguido, que es un formato que era muy adventista durante décadas. Pero se formó algo tradicional y se cree que el formato es santo. No, no es santo, el formato no es santo. No hay donde en la Biblia o en el Espíritu de Profecía donde se nos diga que debemos hacer de esa manera. Entonces, yo he ido a iglesias donde no son liberales, son iglesias conservadoras. Por ejemplo, en Singapur hay una iglesia muy bonita y ellos tienen un formato distinto, hacen todo entre medio de cantos, no hay plataforma. Hay los que dirigen el culto, son los que cantan y los que van, cuando hay anuncios, se hacen entre medio de los cantos, la historia de niños, las ofrendas. Entonces se canta mucho. Se ha sacado el concepto del formalismo, pero es algo muy lindo. Los que están adelante están bien vestidos, son adventistas, tienen de tendencia no liberal, pero han cambiado el formato, han renovado el formato para que sea atractivo, am, y el culto sea lindo, sea atractivo, pero no tiene nada de mundano, Gustavo. Sí, quería contarle al hermano de Suecia. Nosotros tenemos un formato como el que usted acaba de decir, acá en Texas. Desde la pandemia se eliminó la plataforma. Por lo menos mi iglesia es una iglesia conservadora. No existe más la plataforma. Está el anciano de turno, pero arrancamos así. La escuela sabática, una oración, el misionero con un video y después tenemos 40 minutos de repaso a la lección. Le dedicamos más tiempo a la lección. Eliminamos todo el formato de la escuela sabática. Es puro repaso de lección. Cada clase con su maestro. Luego vienen los anuncios que tiene el anciano de turno. Después tenemos mucho canto y testimonio. 4 o 5 canciones pasan las personas a dirigir, los batuteros, y entre canto y canto tenemos testimonios, agradecimientos, como un miércoles de oración. Luego se recogen la ofrenda, historia infantil y sermón. Eso es todo. Y renovamos cada 2 o 3 meses los himnos, como decía el hermano, para no repetir, porque la iglesia es el himnario bíblico nuevo. El himnario nuevo tiene varios música diferente, entonces vamos aprendiendo cada sábado algo distinto. Claro. Entonces, eso cada iglesia, yo pienso que como iglesia hemos de discutir, asentarnos y planear un cambio, que se renueve el tipo de culto que hacemos, pero debemos tener cuidado de que no estamos en eso, porque las iglesias liberales usan esto para traer una ola de asuntos liberales a la iglesia, que destruye nuestra identidad adventista. Pero hemos de Sí, tener mucho cuidado de que definimos la identidad adventista por nuestras tradiciones, porque que lo que ocurre es que a medida va pasando el tiempo, se desarrolla una mentalidad de que la tradición es santa. No, la tradición no es santa, la tradición refleja mucho del tiempo en el que vivimos. La formalidad que teníamos venía mucho del tiempo al principio del siglo XX, y la manera que se hacía culto en todas las iglesias alrededor de aquella época. Ah, no, yo definitivamente pues estoy de entonces, acuerdo en los cambios que se le puede hacer al formato. Pues mi observación fue en el sentido de que de la respuesta que obtuve, es decir, se eliminó por la causa, siento yo, por las
por una causa incorrecta, siento. O sea, si ese fue el propósito, está equivocada la Claro, lo que tú respuesta. dices en eso está correcto, porque Entonces le hice ver el pastor ya no cree de que las joyas son malas y que la hermana que pase con la falda bien cortita es exactamente. malo. Entonces, Mm, en eso está equivocado. El propósito por el cual él cambió el culto, que también está equivocado porque el pastor no tiene el poder de llegar y cambiar el culto, la decisión que debe hacer la iglesia, La ah, exactamente. Junta. pero Exactamente, exactamente. Eso le hice ver que no es una decisión de una pequeña comisión de 2 o 3 directores, sino que es en todo caso la Junta, y yo le sugerí, esta es una decisión que le hubiera preguntado, le hubiera consultado en administrativa a toda la congregación, a toda la iglesia. Era una claro, decisión que la hubiera consultado, le digo, a toda la congregación. Pero bueno, en el caso claro, menos, lo hubiera hecho con la Junta, pero usted lo hizo nada más con 4 cabezas, con personas que dirigían cantos nada claro, más en una reunión informal. Y pues ahora le digo, tenemos semejantes cambios que hay varias observaciones. Pues yo le digo, parecemos más en ciertas introducciones y himnos más ahora Gilson que otra cosa. Entonces eso no sé, claro, me chocó un poquito al principio, ¿verdad? Pero bueno, seguimos orando. claro. Gracias, hermano. Melissa, Pastor, Ariel quería hacer una consulta. Arielito, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, gracias. Yo estuve viendo en algunas iglesias acá, pues para mí me parece bien algunos cambios, pero también hay algunas cosas que hacemos que creo que no es por tradición ni cultura, sino que porque es algo inspirado que nos dio por medio de Elena de White ciertas cosas que tenemos que tener para tener un orden en el culto y que sea agradable para Dios. Obviamente que al pasar el tiempo eso se hace como una costumbre. Pero lo que vi, por ejemplo, en una iglesia es que quien va a tener la predicación no se postra más adelante. Y eso es una recomendación de Elena de White, que cuando pase el predicador se pueda postrar en un símbolo de humillación y de que él también necesita de Dios para poder expresar lo que va a expresar. Y esas cosas se van perdiendo y quizás algunos lo toman por costumbres, pero no son costumbres, sino son cosas que Dios Consejos. nos dio por medio de Elena de White. Entonces ahí me Ujú. parece que se confunden algunas cosas. Puede haber cosas de tradiciones y cultura y costumbres, pero hay cosas que fueron establecidas por Dios por medio de Elena de White. Claro, es verdad, pero esas cosas se pueden practicar sin tener el mismo formato que hemos tenido por 80 años o 100 años. Cuando el pastor va a predicar, él puede postrarse ante el Señor y pedir que Él hable a través de él, elevar una oración. Entonces, lo que yo estoy refiriéndome es al formato. Ciertas partes del formato que hemos sido aconsejados que se hagan, se pueden incluir en otro formato, en otra manera de hacer lo que nosotros llamamos los preliminarios antes de que el pastor predique. Porque cuando uno estudia la Biblia y el espíritu de profecía, no hay un formato recomendado. No es que Dios nos diga, esta es la manera que se tiene que hacer el culto todos los sábados. Lo opuesto, la hermana White dice que el culto debe ser variado, que se debe variar el culto de semana a semana, porque Dios es un Dios de variedad. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos como pueblo es de que no le damos pensamiento a nuestro culto. Am, Se tiene el papelito con lo que se va a hacer y el sábado de mañana se juntan atrás en la sala que le dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer esto y se sigue el mismo formato. Am, el culto debiese ser muy bien planeado, debiéramos sentarnos con anticipación, meses antes, y planear los cultos en anticipación y decir, ok, ¿qué vamos a hacer este sábado? ¿Qué vamos a hacer este otro sábado? Ah, ¿Qué podríamos hacer? Un culto especial, tener un culto de testimonio. No es necesario que todos los sábados, por ejemplo, un pastor predique,
sino que se puede tener un culto social que se llaman, que la hermana White dice que son como más importantes que el sermón, cuando se juntan y hay, como se llama, el contar testimonios, el contar cómo el Señor nos ha guiado durante la semana o en el pasado, el orar juntos, el alabar al Señor juntos. Entonces debe variarse el formato de semana a semana, porque el culto no es para nuestra entretención, el culto se lo estamos ofreciendo a Dios, es nuestra ofrenda a Dios, y debe ser hermoso y debe ser variado, porque esa es la mente de Dios. A Dios le encanta la hermosura y le encanta la variedad. Muy Gracias, bien, pastor. podríamos seguir hablando de esto por semanas.